Yo listo. Sí, muy bien, nada más permítame que Ángel empiece a hacer la grabación de la sesión y comenzamos, ¿sale? Permítame un segundito. Recording in progress. Pues adelante, monseñor, pantalla y micrófono, todos suyos. Muy bien, pues vamos a iniciar como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre Santísima de Guadalupe, cúbrenos con tu manto lleno de estrellas y de amor que es Jesús. A todos los que estamos participando en estos cursos, que no solamente quede en la mente, sino que llegue al corazón y a la voluntad de hacer de este pueblo, pueblo tuyo, algo realmente digno, lleno de tu amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien. Ahora les voy a participar algunas imágenes para que no nada más me vean a mí, sino que tengo aquí algún PowerPoint que los voy a participar. Es una síntesis. Miren, cuando estaba yo haciendo todo esto, y lo sigo haciendo, pero en aquellos primeros momentos profundizando en el evento guadalupano y todo esto que para mí era muy importante, la vida y virtudes de Juan Diego, sobre todo porque cuando se canoniza a alguien va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Por eso era muy importante para todos que todo quedara clarísimo, bien fundamentado, la documentación necesaria. Tú sabes que para el evento de la canonización de San Juan Diego hubo varios, no tan varios, pero sí fuertes abogados del diablo sin el título, porque sí había un abogado del diablo con el título de parte de la Santa Sede, Sandro Corradini. Él sabía del evento guadalupano y sabía hacer su trabajo muy bien para que todo quedara claro, que no hubiera dudas, etcétera, y que él mismo cuando soltaba alguna cosa, algún comentario, alguna duda, eso se explicaba y ayudaba más todavía a profundizar sobre tal o cual evento. Tuvo otros abogados del diablo, como tú sabes, sin título, pero fuertes, por supuesto, todo el mundo lo sabemos, fueron públicos todo esto, pero también lo dije la vez pasada, todo eso ayudó para profundizar todavía más el evento guadalupano y que todo quedara conforme a lo que la Santa Sede pide y, como digo, está implícito el dogma de la infalibilidad del Papa. Todo eso puesto después en PowerPoint. También hice en la computadora, ayudó mucho el que pudiera poner con columnas todos los documentos que íbamos encontrando. Así hice un rollo de aquello que llamaban el silencio guadalupano, de que no hubo nada absolutamente antes de 1648, porque Miguel Sánchez lo publica la primera vez, y ahí está, digamos, puesto para algunos sus ojos de que él fue el que supuestamente inventó todo, Miguel Sánchez, cosa absolutamente absurda, ¿no es cierto? Hay documentos. Te la pones agüita ya porque mañana me la voy a tomar. Te voy a poner más muy fuerte. Hay documentos muy importantes en todo ese siglo guadalupano, estoy hablando de 1531 a 1648. En mano nosotros tenemos más de 300 documentos y
claro, iba poniendo en sus columnas todos los documentos que íbamos encontrando, porque eso nos ayuda muchísimo a un solo golpe ver toda la documentación que se encuentra. Ese rollo actualmente lo hice en el 2004, cuando ya terminó todo. Más o menos el rollo mide 34 metros. Lo estoy actualizando con todo lo que hemos encontrado en estos años, y ese mismo rollo actualizado mide actualmente cerca de 115 metros más o menos. Para que tengan una idea de toda la documentación que existe, cada columna son 5 centímetros. Ya, más o menos con eso te vas ayudando en la proporción de toda la documentación que existe. Por eso lo que vamos a ver a continuación son uno que otro rasgo, pero todo está documentado, todo está bien fundamentado y corroborado. Eso no quita que muchas cosas se tengan que completar, evidentemente. Es suficiente para la beatificación primero y después para la canonización. La beatificación fue el 6 de mayo de 1990. La canonización fue el 31 de mayo de julio, 31 de julio del año 2002. 31 de julio del año 2002. Se pensaba primero hacerlo el 30 de julio, pero se vio más conveniente hacer la canonización de Pedro y Betancur hacia Guatemala, para posteriormente llegar a México, hacer la canonización de Juan Diego, la beatificación de los indios cajonos, y desde México regresarse a Roma, el Santo Padre. Un poco ya había hablado de esto, pero vamos a lo que sigue después de que nos quedamos en ese momento dramático, terrible, cuando Fray Juan de Zumárraga grita: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. Te digo que con este esquema lo voy a compartir, espero que se vea. Ustedes me dicen si se logra ver bien. ¿Se logra ver? Sí, padre. Adelante. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos en un esquema el apocalipsis indígena como el apocalipsis español que se vivía en esos terribles años. Estoy hablando desde prácticamente el inicio de la conquista en 1519, termina la conquista en 1521, viene toda esta situación inicial de misiones, de que los pobres misioneros no sabían cómo ejercerlo, no sabían cómo hacerle, sin el idioma, etcétera. Esos son los primeros años cuando llegan los primeros franciscanos en 1523. Después en 1524 llegan los 12 franciscanos. En 1526 llegan los dominicos y en 1528 llega el obispo, Fray Juan de Zumárraga, y llega la primera audiencia terrible que lo describimos la vez pasada. Este nada más es un esquema y así nos ayuda a recordar también un poco lo que dijimos en la primera clase. Así que tenemos en 1530 3 terremotos. Se acercaba el año 1531, 13 caña para los indígenas, que significaba algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios. Es decir, los indígenas están clarísimos de que el fin del mundo ya llegó en ese año 13 caña, que coincide con 1531. Y dentro del año 13 caña, 1531, el día clave, el punto clave donde el mundo se acaba, va a ser en el solsticio de invierno. El solsticio de invierno para ese año de 1531 cae el 12 de diciembre de 1531. Actualmente el solsticio de invierno cae el 21 al 22 de diciembre del actual calendario gregoriano. El gregoriano comienza en 1582, por lo tanto, 1531 todavía se tenía el calendario juliano, equivocado por 10 días, por eso es el 12 de diciembre. Ya vas calculando esto de Guadalupe exactamente en ese momento que para los indígenas era el fin del mundo, ya que no había más corazones ni sangre con que alimentar al sol, y en el solsticio de invierno, tú lo sabes, es cuando el día es el más pequeño y la noche la más larga. No iba a sobrevivir el sol, se acabó, no hay sangre, no hay corazones con qué vitalizarlo y con qué alimentar el universo, esto se acabó. Y los indígenas están clarísimos porque en 1530, 3 terremotos, para ellos en sus mitos, 4 terremotos, el mundo se acaba. Luego el cometa Halley, ahí tienes los códices arriba del cometa que puse, también una crónica o un anal que le llaman, un anal indígena, año con año iban describiendo cosas,
y en ese año es el cometa, y así lo describen los códices, los indígenas. Pero curiosamente, si tú te metes, o interesantemente, si tú te metes a la NASA, ahí tienes la página de la NASA, vas a ver cómo el cometa Halley efectivamente cruza por este cielo mexicano en 1531 y era visible. Así que para los indígenas, el cometa significaba que todo se estaba destruyendo, que el universo se estaba acabando, se estaba desplomando. En 1531, un eclipse de sol, no puede ser. Eso es lo más terrible, el eclipse de sol. Así que la luna se está devorando al sol, ellos son hijos del sol. Y ahí tú lo puedes ver también el eclipse, cómo lo tiene en cuenta la NASA también a nivel histórico. En 1531 hay un eclipse, ahí lo ves después de los códices, ahí está ese mapa con colores en ese mapa del mundo, donde pasa el eclipse precisamente en 1531. Está chiquito para lo que van a ver que es todo un esquema. Torbellino de fuego, ese torbellino de fuego en realidad surgió cuando se termina la conquista. Aquí, con respecto a Guadalupe, lo que va a pasar con ese torbellino de fuego, según lo describen también posteriormente, es que se estrella en el Tepeyac y pasa por el Tepeyac y se termina en el lago Salado de Texcoco. Eso lo refieren los historiadores antiguos del siglo XVI, que como ese torbellino de fuego fue el punto por el cual los indígenas de plano dijeron, nos rendimos. Así lo describen algunos historiadores. Y lo interesante es eso, que se estrella en el Tepeyac. Bueno, todo esto son signos de los tiempos. Te recuerdo que nosotros sabemos del evento guadalupano por tres cosas. Una, tradición oral. Dos, la imagen como códice o carta de amor. Y tres, los signos de los tiempos, y estamos hablando de los signos de los tiempos. Precisamente en solsticio de invierno se realizaba una de las fiestas más importantes. Al final de ayer, de la clase de ayer, lo terminé de decir ese punto de la gran fiesta de Panquetzalistli. Ella, la Virgen de Guadalupe, no toma la fiesta de Panquetzalistli, la fiesta pagana de Panquetzalistli. Ella toma el anhelo de vida que se da fuertemente en un momento apocalíptico como ese. Sigo con el esquema. Además, después del torbellino de fuego, hay también el que en ese momento de la aparición de la Virgen de Guadalupe hay granizo. A tal punto fue tremenda esta tormenta de granizo que lo meten, lo ponen en los anales indígenas, como lo tienes ahí arriba. El granizo también para ellos fue un signo del cielo. Por otro lado, para los indígenas lo que se está dando es esta dramática conquista que termina en 1521. La mortal viruela que mata a la mitad de la población indígena. La depresión de los indígenas ante la destrucción de sus templos, de sus ídolos, de sus dioses. Terrible. Para colmo, los santos y virtuosos misioneros, especialmente los franciscanos, estaba clarísimo para ellos que debían de ser liberados estos indígenas, que son seres humanos, de las diabólicas creencias religiosas que tenían. Por eso destruyen sus ídolos y sus templos. Eso para el indígena es el destruir su identidad. Lo dije también la clase pasada, la importancia de cuando se hacía una ciudad. Primero se edificaba el templo, porque el templo es su identidad de esos pobladores. Así que el hecho de que lleguen los franciscanos como buenos papás, como lo bueno que estaban haciendo los misioneros, destruyendo sus templos y sus ídolos, los destruían a ellos. Es su identidad. Un ejemplo para que me entiendan todavía más esto. Se quemó la catedral de Notre Dame, pero eso no significa que se destruyó la identidad francesa. Simplemente tenemos la tristeza de que se quemó un tesoro como ese, sagrado, para nosotros el templo, la catedral de Notre Dame. Pero eso no destruye la identidad francesa. Para los indígenas sí. Los indígenas sí. Si se hubiera destruido ese templo, se destruye la identidad de los indígenas. Así es de fuerte. Y ahora entendemos todavía más cuando la Virgen de Guadalupe pide precisamente una casita sagrada. No está pidiendo solamente un templo como para edificarlo. Está pidiendo edificar, sí,
pero una nueva identidad con el verdaderísimo Dios por quien se vive. Aquel que es misericordia, auxilio, salvador y amor. Ahorita vamos a ver esos puntos tan importantes de la inculturación que hace la Virgen de Guadalupe. Eso quiere. Pero bueno, estamos en el momento apocalíptico indígena. Luego toda esta tremenda esclavitud era terrible, todo lo que estaban haciendo la primera audiencia, a tal punto que Nuño de Guzmán, uno de los terribles, el más terrible yo creo, Nuño de Guzmán, en plena situación con los misioneros, declara pena de muerte a todo indio que se acerque al obispo. Todo esto se estaba viviendo, terrible, pero también era el apocalipsis, digamos así, de parte de los españoles. En Europa hay una lucha para justificar la conquista. Hay una lucha para que realmente se pueda lograr el que se justifique el cómo los españoles se encuentran acá y esclavizan esta población. Esa lucha se da también en las universidades, como Salamanca y Burgos. Aquí los misioneros son amenazados de muerte, a tal punto que Motolinia escribe al rey diciendo que están a punto de dejar los frailes del todo la tierra y volverse a Castilla, porque aquí nos quieren matar, dice. Los indígenas, no, sus paisanos, los españoles, que trataban de justificar su conquista diciendo que los indígenas son cosas, son animales, son cómplices del diablo. Al punto que en 1529 los españoles trataron de asesinar, concretamente Diego de Delgadillo, quiso asesinar a Fray Juan de Zumárraga, el obispo, quien a la vez excomulgó a los miembros de la primera audiencia y lanzó el entredicho a la Ciudad de México. Todo esto lo dijimos al final de la clase pasada y este es un esquema que entendemos ahora que se acerca este fatídico año 13 Caña. Concretamente el solsticio de invierno del 12 de diciembre es un apocalipsis para los indígenas y también para los españoles. Así que es el obispo quien se convierte en la voz de los que no tienen voz, tanto los indígenas como los españoles. Esto a mí me cambió la historia, porque obviamente siempre se decía que el obispo era el malo en todo el acontecimiento guadalupano porque no le creyó a Juan Diego, que era como el malo del asunto de esta aparición. Y no hay tal, no es cierto. Es la clave por la cual se aparece la Virgen de Guadalupe, y lo diré mejor. La llegada de Jesús a través de la Virgen de Guadalupe, la presencia de Jesús a través de la Virgen de Guadalupe. Esto también es muy fuerte, a veces se trata como de dividir. Una cosa es Jesús, no necesita más a la Madre, no necesita a María. Es Jesús y nada más. Pero da el hecho de que Jesús quiere que sea a través de su Madre. La encarnación, pero también por la iglesia, cuando él desde la cruz le dice a Juan, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Él se transmite y le llega ese amor, esa oración, ese grito de ayuda a través de María. Algunos me preguntaban, y precisamente aquí en el atrio, pensando, pues ponerme como una trampa, diciendo, a María se le adora, Padre, a María de Guadalupe se le adora, estaba lleno de peregrinos. Y entonces le aclaré a estas personas que obviamente entendí que eran hermanos de otra confesión. Les dije, miren, solo a Dios se le adora, solo a Él se le adora. A María y a los santos se les venera. Se iban a ir un poquito contentos, ¿no? Pero los detuve con un pero. Dios, al único a quien se le adora, se encuentra en el vientre inmaculado de aquella a la cual se le venera. Y es a través de nuestra voz que llega a los oídos de ella, que salta de gozo aquel que está en su vientre.
¿Y eso cómo lo sabe Padre Chávez? Eso lo dice Isabel, la prima de María, cuando ella viene con Jesús en su inmaculado vientre, y es Isabel quien dice: apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo. Así que estamos ante el tabernáculo inmaculado donde está Jesús. O lo diré como decía Benedicto XVI. María es el arca viviente de la alianza. Ella no es la alianza, es el arca viviente de la alianza Jesús. Así que el obispo se convierte en la voz de los que no tienen voz. Y aquí está este pedazo que me interesa mucho, de esta carta que te dije que se encuentra en el Archivo General de Indias, donde él pone esta fuerza: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Muy importante para mí la clave de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Si nosotros leemos Apocalipsis 12 y Apocalipsis 21, nos estaremos dando cuenta que es el Emmanuel, es Dios en medio de nosotros, y ella es una figura de Inmaculada Concepción. Quiero explicarme un poquito más con esto, para entender una cosa que dice por ahí alguna historiadora relativamente actual, en donde ella dice que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue pintada por algún europeo, ya que en Europa hay muchas imágenes como ella, como la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, muy parecida. Hay muchas imágenes de muchos años antes que la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Y yo le diría, claro, y aplaudo a todos los artistas que, como yo, porque yo soy artista, yo soy pintor, yo estudié con el maestro Luis Nishizawa en la UNAM. Cuando buscas cómo manifestar, cómo plasmar la Inmaculada Concepción, te vas a Apocalipsis 12, porque ahí se describe esta mujer: y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estaba encinta. Tal cual la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Pero esos seres humanos, allá en Francia, Alemania, España, antes de la aparición de la Virgen del Tepeyac, usaron, se motivaron, se inspiraron en la palabra de Dios. Apocalipsis 12, la figura. Y todavía para hacer más esta Inmaculada Concepción, que el pecado no la toca, claro que se van al Génesis, otra parte de la palabra de Dios, inspiradora, en donde ponen una culebra, una serpiente, a veces un dragón, a los pies de esta mujer, de esta Inmaculada Concepción, y ella pisa el pecado, pisa el mal, pisa el diablo, pisa la serpiente. Y entonces tenemos a seres humanos, alemanes, españoles, italianos, etcétera, etcétera, que plasman, pero con inspiración de la palabra de Dios. Acá en México, la Virgen del Tepeyac es el mismo Dios quien plasma su propia palabra en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Nada más eso faltaba, de que Dios no pudiera plasmar su propia palabra como él quisiera, y la quiere bajo una inculturación. Un detalle concreto: no está la Virgen de Guadalupe no está pisando una serpiente, porque en Europa la serpiente efectivamente representaba el diablo, Satanás. Aquí, en una perfecta inculturación, no está pisando una serpiente, porque para los indígenas la serpiente es algo bueno, el líquido precioso, la sangre, la fecundidad, el primer rayo de luz, etc. Así que hace esto en una cosa maestra, digamos así. ¿Qué puedo decir yo de Dios? En una forma maestra, esta inculturación perfecta en todos los ángulos y de todo tipo. Seguimos con Apocalipsis 21. Dice: esta es la morada de Dios con los hombres. Desde ahora morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él será Dios con ellos. Es la encarnación del Verbo. Enjugará toda lágrima de sus ojos, si te acuerdas lo que dice la Virgen de Guadalupe, por lo cual quería la casita sagrada. Y ya no tendrá necesidad de muerte, ni de llanto, ni de clamor, ni de dolor, porque todo lo anterior ha pasado. Entonces el que está sentado en el trono declaró: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Cómo resuenan las palabras de la Virgen cuando dice:
Yo soy María, la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Al que tenga sed le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. Esta será la herencia del vencedor y yo seré su Dios y él será mi hijo. Claro que esto de Apocalipsis 21 también se plasma en la imagen y en todo lo que es el acontecimiento guadalupano. Así que Dios responde al clamor del obispo por su pueblo a través de su madre y nuestra madre Santa María de Guadalupe. Está centrada en Cristo. Aquí está el punto para toda evangelización, por supuesto. La Virgen de Guadalupe es Cristo céntrica. Ella es la madre de la iglesia, ella forma iglesia, ella hace la iglesia, en cuyo centro, en su seno inmaculado, está su Hijo amado, Jesucristo, y podríamos decir Eucaristía. Cuando ella lo trae en su inmaculado vientre, trae su cuerpo, su sangre. Ella es mujer eucarística. Ella podríamos señalarla como la custodia donde está Jesús, en el centro, en su vientre. Y fíjate que esa figura de la custodia, que antes yo la usaba mucho con la Virgen de Guadalupe, no, creo que es corto el ejemplo también. ¿Por qué? Por el cordón umbilical. Me explico. Ella no viene cargando a Jesús solamente. No viene cargando a Jesús. Se vienen sustentando. Es algo mucho más profundo e íntimo gracias al cordón umbilical. Y me explico. Una mujer que está esperando una criatura. Los indígenas y todos nosotros sabemos que la madre, el corazón de la madre, es el palpitar del corazón de su niño. La sangre de la madre tiene que tener mucho cuidado. Siempre los médicos dicen no fume, no tome, no esto porque le hace daño al niño, porque obviamente va a llegar al niño a través del cordón umbilical, a través de su sangre. En María es al revés. Es el corazón de Jesús que hace palpitar el corazón de su madre. Es la sangre de Jesús que fluye y vitaliza a su madre, pero no se puede detener. Es algo constante, continuo, a través del cordón umbilical, que es lo más íntimo. Si estamos hablando de inculturación, estamos hablando de ese punto perfecto, profundo. Yo antes decía que el acontecimiento guadalupano es el beso de la eternidad de Dios a su criatura. También me quedo corto. El beso sigue siendo como externo. Es todavía más profundo, más fuerte. Podríamos decir, es la encarnación que se encarna en mi propia carne o yo en ella. Y mira que esto lo dice la Virgen de Guadalupe de una manera cuando ella dice de no tener miedo, le dice a Juan Diego, ¿acaso no estás en el hueco de mi manto? Para los indígenas esa frase, hueco de mi manto, significa en mis entrañas. Así de profundo, así de fuerte. Santa María de Guadalupe, nuestra madre, no es solamente como en un título, sino que ella nos pone en el hueco de su manto, en su seno, pues. Ella nos coloca en sus entrañas donde está Jesús. Así de fuerte, así de grande, así de inculturado. No es una devoción adaptada externamente. Vamos a traer una imagen externa, extranjera o como quieras, y vamos a ver cómo la adaptamos a esta manera cultural de ver las cosas, a los indígenas. No. Es una inculturación. Ella toma esas semillas del verbo y las lleva a la plenitud de su Hijo Jesucristo. Y todo es Jesús. Por eso ahí lo señalo. Su imagen está centrada en Jesús. Su mensaje está centrado en Jesús. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Ofrecerlo a Él. Hay traducciones donde se habla como para darlo, para entregarlo. A mí me gusta más la traducción para ofrecerlo, porque te estás dando cuenta que todo el evento guadalupano va hacia la Eucaristía,
desde que pide una casita sagrada para ofrecerlo a Él, manifestarlo a Él, ensalzarlo a Él. El centro de esa casita sagrada, el centro de este mensaje es cristocéntrico, es Él. Su deseo está centrado en Jesucristo. Es más, incluso su nombre, María de Guadalupe, está centrado en Jesucristo y lo exalta. María, de origen judío. Guadalupe, de origen árabe. Aquí vamos aclarando alguna cosa. No es Quetzalalupeo o algo así. Su nombre es tal cual. Santa María de Guadalupe, tal cual. ¿De dónde salió eso de Quetzalalupeo? Obviamente a mí me interesaba muchísimo en todo lo que fue la postulación para la causa de cancelación de Zaguadío, saber su nombre exacto, por qué y todo eso. ¿De dónde salió? ¿Cómo? Y resulta que analizando todos los documentos, todos los libros, etcétera, etcétera, fue Luis Becerra Tanco. Él fue. En 1600, él participó en las informaciones jurídicas de 1666. Luis Becerra Tanco. No fue invitado para las informaciones jurídicas, No fue invitado. Invitaron a Miguel Sánchez, invitaron a otros y les llenaron de preguntas, iban contestando en esas informaciones jurídicas. Por cierto, nada más para que se capte, estas informaciones jurídicas se hicieron bajo, digamos, la meta de lograr misa y oficio dedicado a ella por parte de la Santa Sede. Es una aceptación total. Y esto porque había logrado ese milagro tan grande la Virgen de Guadalupe, de que cuando se inundó la Ciudad de México, la libró, digamos, bajó las aguas, la Virgen de Guadalupe. Esto fue en 1629 y terminó la inundación en 1634. Así que, como gratitud del pueblo, se hace estas informaciones jurídicas, pues se quiere lograr misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. Ahí es donde participa Miguel Sánchez. Pero te digo, Luis Becerra Tanco no fue invitado. Pero cuando él supo de que se estaban haciendo estas informaciones, él da esa investigación, ese estudio que él ya tenía. No fue dispuesto bajo las preguntas que se le hicieron a todos, incluso a Miguel Sánchez. Él pone su escrito y así se tomó su escrito, que se le llama papel. Perfeccionó esto, terminando su participación en estas informaciones jurídicas, lo perfeccionó, pero la muerte lo sorprendió en 1672. Un doctor de Cuautitlán, Antonio de Gama, que lo conoció precisamente en las informaciones de 1666, él fue quien publicó póstumamente en 1675 su obra Felicidad de México. En esa obra es donde Luis Becerra Tanco empieza a elucubrar la cuestión del nombre. Ahí salió todo. Él era profesor de náhuatl. Y él dice, en náhuatl no hay sonido G ni sonido D de dedo. Así que Juan Bernardino ha de haber entendido y empezó toda su disquisición y todos sus supuestos, y dice uno y dice otro, en fin. Y hay que contestarle a Luis Becerra Tanco, que se equivoca totalmente, porque en 1524 fue bautizado el tío de Juan Diego, Juan Bernardino, el mismo Juan Diego, y su esposa María Lucía. 1524. Y en sus nombres de pila, Juan Bernardino, ahí tiene la D, y seguramente le gritaba a su sobrino, ¿dónde estás, Juan? Diego. Así que tiene varios años, 6, 7 años, usando la D. En náhuatl no habrá el sonido D, pero Juan Bernardino ya lo usaba por sus nombres de pila, desde 1524. Y en cuanto G, efectivamente en náhuatl no hay G, pero la Virgen de Guadalupe nunca dijo, soy Gelupe, dijo Gua. Y ese sonido Guadalupe, Gua, sí hay en Gua, Teotihuacán. Todas las mujeres dicen, mi esposo se está saliendo del Huacal, y luego sale ese sonido. Así que ella siempre dijo Santa María de Guadalupe y lo entendió perfectamente Juan Bernardino. Pero hay más. Los documentos históricos, estos que recopilé, todos los documentos históricos,
hablan de Guadalupe, hasta que este señor Luis Becerra Tanco se le ocurre decir eso, y ya lo dan por un hecho actualmente, y no hay tal, no es cierto, es una especulación y desgraciadamente equivocada de Luis Becerra Tanco. Bueno, esto con respecto al nombre, pero también hay más del nombre, pero no quiero quedarme con una sola cosa porque si no, no vamos a terminar el día de hoy, pero sí es muy importante el nombre porque me parece que aquí se desprende mucho de lo que podría ser la pastoral en una verdadera evangelización, en una misión donde ella es la estrella de esta unidad, de esta armonía en Dios, una evangelización plena en una misión, que ella es la primera misionera, la estrella de evangelización. Y es esto, ella une, armoniza, hace familia, exactamente como pretende cuando pide una casita sagrada, es hacer esta unidad. Eso es lo que hace la Virgen de Guadalupe en el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el nombre? María, la iluminadora, Guadalupe, el cauce del río. Creo que esto lo dije ayer, pero esto, qué bueno que sale en este momento, porque es la unidad de los más importantes razas culturales religiosas del mundo. Lo judío, María, Guadalupe árabe, y cómo las une en el amor de Dios. Y este nombre se lo entrega a quien es la raíz del pueblo mexicano, que es el anciano, el tío. Así que ella está haciendo una verdadera inculturación en la armonía. No hay más enemistad, no hay más enemigos. Es la armonía que solamente puede provocar el amor de Jesús a través de la Virgen de Guadalupe. Por eso a nosotros nos ha unido a todos. En ese sentido, somos guadalupanos, sí. Y no importa si tú eres de Mexica, o eres de Tlaxcala, o eres de Michoacán, o eres de donde sea, lo guadalupano nos une porque vemos a nuestra madre que nos une como familia en el amor de Dios. Precisamente María, la iluminadora, y el agua viva, Jesús, que trae Guadalupe, el cauce del río. Así que todo es armonía. Una cosa para que podamos comparar, a tu izquierda está el monasterio de Extremadura, Guadalupe, ve nomás qué belleza, hermoso, y te pongo ahí, aunque no creo que sea tan fácil para ti leerlo, por lo chiquito, no digo por otra cosa, por lo chiquito que está, pero se alcanza a ver la palabra Guadalupe. No sé si se vea mi mouse, pero aquí está. No sé si lo ven. Nuestra Señora Guadalupe. ¿La ven? Bueno. Abajo también dice Guadalupe. Ahí está. Son palabras de esta información de 1556. Así que no hay tal Cuetzalalupeo o algo así. Siempre fue Guadalupe. Y aquí lo curioso es que dicen los franciscanos, díjole a un testigo, también allí Fray Alonso de Santiago, franciscano, que pues el ilustrísimo arzobispo Montúfar quería que fuese por devoción a aquella ermita, había de mandarse que no se llamase Nuestra Señora de Guadalupe, sino de Tepeaca o Tepeaquilla, porque si en España Nuestra Señora de Guadalupe tenía ese nombre era porque la misma ciudad se llamaba Guadalupe. O sea, son los españoles franciscanos quienes no quieren que se llame Guadalupe. Qué interesante, porque a mí siempre me habían dicho que eran los españoles quienes le plantaron la palabra Guadalupe, y ahora resulta que son los españoles, especialmente los que tienen pues la gran actividad misionera en aquel entonces, los franciscanos, que no quieren que se llame Guadalupe la del Tepeyac. Mejor Tepeaquilla, dice. Estos son documentos donde no quieren que se llame Guadalupe. Y comparo la ermita, ve nomás la ermita. Dicen los españoles en esa información de 1556 en contra de Francisco de Bustamante, prior de los franciscanos, que se opone a la Virgen de Guadalupe. Fíjate, curiosamente, aunque Bustamante, dice un español, aunque Bustamante, está hablando del prior Francisco de Bustamante, aunque Bustamante se oponga, debemos ir a servir a Nuestra Señora donde quiera que se encuentre su imagen, y que hable contra la devoción cuanto quiera, que es principalmente dejar claro que lamenta que los españoles vayan allí y que de ahora en adelante, si hemos estado allí una vez, iremos 4 veces. O sea,
Así le contestan. Fray Diego de Santa María, ahí está la palabra Guadalupe, y también se le quiere quitar el nombre de Guadalupe, ahí lo tienes. O quitar el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe o trasladar esta casa a otro lugar. Así dice. Ahí están los documentos. Ve este de Fray Bernardino de Sahagún. Al final lo subrayé, porque ciertamente le vino esta manera de hablar de Guadalupe cuando arriba lo subrayado. La multitud era grande en aquellos días y todos decían vamos a la fiesta de Tonantzin, y eso le molesta a Fray Bernardino de Sahagún, y al final fíjate lo que dice: esto parece una invención satánica para aliviar la idolatría. No se podría pensar que un español como Fray Bernardino de Sahagún dijera esto en contra de una imagen que supuestamente le habían traído de Extremadura. Claro que no. Así que queda claro que no la trajeron de Extremadura. Ve, un comparativo. Este es Extremadura al externo y este es la ermita. Nada que ver, nada que ver. Ve, al interno Extremadura y al interno la ermita. Con todo respeto, es un jacalito. Es donde nació Jesús aquí, digamos, nuestro pesebre. Bueno, tampoco surge, como ya lo habíamos aclarado, de ninguna idolatría femenina que se haya disfrazado como de la Virgen de Guadalupe para captar el interés, el amor de los indígenas. Nada de eso. Tampoco, y esto es bueno aclararlo porque ha habido algunos libros, en este caso fue la discusión que yo tuve con Monseñor José Luis Guerrero, que él decía que Jesús era Ometeo, porque estas cualidades, estas características que se ponen aquí, Inguel Nelly Teotl Dios, Dios de profundas raíces, Dios verdadero, enraizado, el verdaderísimo Dios por quien se vive, porque se pone Ipalmenowani, dador de vida por quien se vive, Teyocoyani, creador de las personas, Tloquenahuaque, dueño de la proximidad, de la inmediatez, Ilhuicaba Tlaltipaque, dueño del cielo y de la tierra. Estas son las palabras que pronuncia la Virgen de Guadalupe, las características de su hijo, conocidas por los Netzahualcoyo, por los toltecas, como Juan Diego es tolteca. Y esto Netzahualcoyo lo plantaba a esta deidad Ometeo. Y ahí es donde José Luis, a mi manera de ver, se equivoca diciendo, entonces María de Guadalupe es madre de Ometeo. No, señor. Ella toma algunas características que Netzahualcoyo le plantó a Ometeo, pero estas características le pertenecen a su Hijo Jesucristo. Ometeo también es esto. Y esto no lo toma evidentemente María, porque esto no corresponde a Jesús para nada. Ahí te las pondero. Es un Dios distante, es un Dios que se burla, se ríe y ridiculiza a los humanos cuando envejecen o enferman jugando con ellos. En el paréntesis está Miguel León Portilla, negro y rojo, y ahí están las páginas. Si quieres, tómale fotografía para que veas cómo se describe Ometeo por estos historiadores, y es importante que veamos esto, que esto no es Jesús. Es un Dios que se muestra solo arbitrario. Es un Dios que no puede ser amigo. Es un Dios que se sitúa entre los dioses que exigen la sangre y los corazones de las víctimas. Es un Dios que incita a la guerra. Es un Dios que no valora cómo se vive, sino cómo se muere. Es un Dios que no ama. Es un Dios que nunca nos pide amar al prójimo y mucho menos hasta el punto de dar la vida por él. Es un Dios que no ofrece salvación, ni redención, ni vida eterna. Así que Ometeo, el famoso Ometeo, no es el verdadero Dios. Ahí pues está planteada esta discusión, que fue hecha por mano indígena. Eso también es falso. El hecho de que, bueno, ojalá que lleguemos a ver la imagen, aunque sea rápidamente, y veamos que simplemente es imposible que una mano humana pudiera haber hecho la imagen de la Virgen de Guadalupe, teniendo incluso 4 diferentes técnicas de pintura que exigen diferentes superficies para poderse pintar con ellas. No puede estar esas 4 diferentes técnicas de pintura
en esa tilma sin preparación, porque no tiene preparación la tilma. Nos centramos en que Juan Diego es de Cuautitlán, está acá arriba, Cuautitlán. Él nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán con María Lucía. María Lucía es de Tulpetlac. Y según yo tengo entendido, no sé tu padre, pero yo tengo entendido que para que funcione un matrimonio, la que manda es la mujer. Yo, la verdad, no lo sé, ¿verdad? Ahí lo dejo y punto. Así que Juan Diego le dice a su mujer, sí, querida, y se pasan a vivir a Tulpetlac. Aquí está Tulpetlac. Esto, yo sé que en este momento hay conflictos entre Cuautitlán y Tulpetlac por la quinta aparición. Yo te quiero decir que Cuautitlán, después de todos los estudios que hemos tenido, etcétera, profundizado en todo esto, Cuautitlán, por supuesto que merece toda nuestra atención, es un lugar sagrado, porque ahí nació Juan Diego. Pero no se apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Bernardino ahí. Ahí no vivía Juan Diego en ese momento. Vivía en Tulpetlac, desde que se casó con María Lucía. Y eso es muy claro para muchos historiadores, pero también si tú lo analizas, si ustedes lo analizan a nivel de tiempos, cuando el sábado 9 de diciembre de 1531 es la aparición, es al romper el alba. Quiero decir que todo el evento guadalupano, todo está señalando. A ver, ¿quién es? Está señalando. Mándame esos videos. A ver, ¿quién está así que conozca? ¿Tienes café? ¿O té? Ah, sí, sí, sí me hace favor. Sí. Ay, de los padres no hay nadie. Ah, está la Mónica. Si pudieran. Mónica Galindo. Si pudieran apagar el Sí, sí, escuchamos. Ángel, ahí por ahí silencia a los que tengan su micrófono activado, por favor, para continuar. Gracias. Gracias. ¿Dónde me quedé? Bueno. Que vivían en Tulpetlac. Tulpetlac. Los tiempos, los tiempos. Juan Diego, si saliera de Cuautitlán el 9 de diciembre de 1531, dice el Nicamo Pogua que llegaría al Tepeyac al romper el alba, es decir, a las 6:45 de la mañana. Estamos viendo que de Cuautitlán, cruzar todas estas montañas y de noche llegar al Tepeyac se hace entre 7 y 8 horas. Así que él tendría que haber salido el día anterior como a las 11 de la noche para poder llegar a esas horas al Tepeyac. Simplemente no se puede. Bueno, si tú lo quieres hacer, se puede, por supuesto, pero digo, sería fuera de cuando ese mismo día regresa al caer la tarde, dice el Nicamo Pogua. Estamos hablando alrededor de las 7 de la noche. Y al otro día, que es domingo, tiene que estar dispuesto para la misa en Tlatelolco. Así que tendría que regresarse a Cuautitlán y entonces llegaría en la madrugada en Cuautitlán y nada más diría, hola, nos vemos, y regresaría otra vez para ir a la misa en Tlatelolco. Simplemente imposible. En cambio, viviendo en Tulpetlac, si sale a las 5 de la mañana, está llegando al Tepeyac alrededor de las 6:30, 6:40 de la mañana, perfectamente. Al caer la tarde, si son las 7 de la noche en el Tepeyac, 1:30 a Tulpetlac, estamos hablando que llega a una hora muy buena para dormir, al otro día salir a las 5 de la mañana. O sea, todo queda perfectamente además, y todos los documentos históricos y estos tiempos son muy importantes. Esto es el lago salado de Texcoco, todo este es el lago salado como si fuese el mar. Aquí tenemos pues Tulpetlac y él tenía que hacer esto como si fuese una playa. Y después ir atrás de este cerro que se llama de los Gachupines y actualmente está un acueducto que llega a la calzada de los Misterios, que es esta, para llegar a Tlatelolco, porque él iba a Tlatelolco.
Además, ese punto también es importante porque si él viviera en Cuautitlán en ese momento, no tendría que hacer toda esa ruta, sino baja y agarra la calzada de Tenayuca para llegar a Tlatelolco. Así que él sale de Tulpetlac. Una cosa, por eso creo que se hace la confusión. Nunca Juan Diego olvidó o vendió la casa de Cuautitlán. Es la casa paterna. Ahí se nacía, ahí se casaba, ahí se moría, ahí todo. En la casa paterna no se vende. Por eso nuestros hermanos que van a tener que emigrar y salen de su raíz, es como un doble martirio para ellos. Dejar su tierra es algo terrible para los indígenas, para nuestra gente. Así que aquí está el islote. Te digo que Tlatelolco es la parte norte y el centro es donde está Zumárraga. Así que él llega a Tlatelolco para el catecismo y la misa y después se traslada al centro. ¿Qué me gusta, güey? Vamos. Esta gráfica también ayuda, aunque ya es muy posterior, pero ayuda con respecto a los cerros. Tulpetlac está atrás de este cerro. Este es, como te digo, como la playa. Tiene que ir detrás de los Gachupines. Los Gachupines es este cerro que falta la parte alta de los Gachupines, pero es ese cerro. Y aquí se le ve que se están tumbando la cantera, porque hacen este corte entre el Tepeyac, que sería donde está la capillita del Tepeyac, allá arriba. No es la casita sagrada que ella quiere, ¿eh? La casita sagrada está acá abajo, aquí. Esta es la iglesia, la antigua parroquia de indios, y sería esta, la primera ermita. Esta. Cuando Juan Diego le da la vuelta al cerro, a ver, venía Juan Diego por aquí, como te digo, detrás de los Gachupines, llega por acá, y aquí es donde tiene que tomar la calzada de los misterios, la calzada del Tepeyac para llegar a Tlatelolco. Aquí es donde se acuerda que no puede atender a la Virgen de Guadalupe porque tiene prisa por ir por el sacerdote. Aquí estamos hablando de las 2:30 de la madrugada, ¿eh? Cuando le da la vuelta al cerro, es en medio de los Gachupines y del Tepeyac, por acá atrás, en medio, porque esta es una como cuneta entre los dos cerros. Ahorita sí se ve claramente el Tepeyac y el de atrás de los Gachupines, porque ya hicieron esa calzada, que ya ves que están quitando esa cantera, y a esa calzada le pusieron cantera precisamente, ya hicieron el hueco tal cual para hacer esa calzada, pero en aquel entonces era como una cuneta donde tenía que subir Juan Diego, bajar y llegar por donde está el pocito, que está por aquí. Aquí es donde lo ataja la Virgen de Guadalupe, aquí, en este lugar. ¿A dónde vas? Le dice a Juan Diego. Aquí. Vamos a llegar más. Actualmente es así, ¿no? Calles, es así. Bueno. La casita sagrada, templo, ermita, iglesia, identidad, hogar del Dios omnipotente, civilización del amor de Dios, como hemos dicho, esa es la importancia para Juan Diego. Ahí está la primera ermita, como lo señalo. Ahora sí se ve mejor el cerro de los Gachupines allá atrás, se ve más completo. Se puede ver también el pequeño monte este de aquí a un lado, está atrás de este monte Tulpetlac, y es como viene él como en la playa. ¿Por qué no se siguió derecho Juan Diego por este rumbo y seguir la calzada? No se acostumbraba porque el agua salada de Texcoco pegaba en este lado a la piedra del Tepeyac. Todo esto pegaba el lago salado, por eso se tenía que ir por acá, ese era el camino, por acá atrás. Pero como estamos hablando de diciembre, es tiempo de secas, el agua baja, el agua salada. Así que donde quiere la Virgen de Guadalupe, su casita sagrada, que es en el llano, abajo, es el lugar más inhóspito. Estamos hablando de la parte que deja a luz, digamos, la bajada de nivel del lago salado de Texcoco. En esas piedras quiere la Virgen de Guadalupe su casita sagrada. Es que es algo inaudito. Los misioneros obviamente buscan donde está la gente, por eso los franciscanos hicieron su convento en el centro de México o en Tlatelolco, el mercado más grande de América, claro, y también en Texcoco, la segunda ciudad después de la Ciudad de México. No la van a hacer en la nada.
Y aquí está la ermita del Tepeyac. Está hasta allá al fondo. Lo puse así por si acaso tú quieres venir a la Basílica de Guadalupe y quieres saber por dónde anda la ermita. Allá en el fondo está la primera ermita. Y el interior, pues la verdad, es un jacalito. La imagen de la Virgen de Guadalupe estuvo ahí tantos años con esas humedades. Cuando subía el nivel del agua, obviamente las paredes se chupaban el agua salada y ahí estaba la imagen sin vidrio, sin nada, sin protección, sin nada. Y la gente la besaba, la tocaba. Imposible. ¿Cómo es que ha durado 500 años? Luego se traslada a una iglesia que se hace en ese lugar de la antigua basílica que se llama el Artesonado. Estamos hablando de 1600 que se inicia esa construcción, se consagra en 1622, el Artesonado. Tenía 2 torres y el techo de 2 aguas. Esa se destruyó para dar paso a lo que tú llamas antigua Basílica de Guadalupe de 1695 a 1709. Finalmente, la imagen de la Virgen de Guadalupe se traslada a la Basílica de Guadalupe, la nueva. Así que tenemos la fuente primigenia, tradición oral, imagen, códice de amor, signo de los tiempos que hemos hablado ahora. No es el Nican Mopogua por lo cual nosotros conocemos el evento guadalupano. No es el Nican Mopogua. Y esto me costó un poquito llegar a ese punto. No es el Nican Mopogua. Porque el Nican Mopogua fue escrito en 1545 aproximadamente por Antonio Valeriano. Usa caracteres latinos que él sabía gracias al este instituto, este colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Le enseñan los franciscanos caracteres latinos, latín, español, etc. Él tenía toda su formación, tenía 16 años cuando entró a esa escuela. Él tendría 16 años y sabe todo lo náhuatl, etc., su cultura. Así que pone en caracteres latinos aquello que escuchó de viva voz de Juan Diego, de su tradición, lo que escuchaba de todo lo que pasó, lo que sucedió, y él pone en caracteres latinos toda esta historia. Aquí se dice, aquí se narra, Nican Mopogua, eso es lo que quiere decir. Pero en 1545, los indígenas, en general, no sabían caracteres latinos. No saben leer ni escribir caracteres latinos. Y por el otro lado, los españoles no entendían náhuatl, porque lo que hizo Antonio Valeriano con caracteres latinos es el sonido náhuatl. Así que ni los indígenas lo leyeron, ni los españoles lo entendieron, salvo obviamente un grupito pequeñísimo de gente que podía leer caracteres latinos de parte de los indígenas y de parte de los españoles, algunos misioneros sabrían nada. Poquísimo. Pero entonces no se supo del evento guadalupano por haber leído el Nican Mopogua, que te vuelvo a repetir, ni los indígenas conocían caracteres latinos, ni los españoles conocían el náhuatl. Así que quedó como una cámara del tiempo, digamos así. Eso es muy interesante, ¿eh? Todos conocían el contenido del Nican Mopogua, porque lo transmitieron oralmente, abuelos, a nietos, padres, a hijos, y la fuente de todo este conocimiento es Juan Diego, por supuesto. Juan Diego iba, lo dice el Nican Motepana, Juan Diego iba a los tianguis para hablar de todo este evento que cambió, que transformó el corazón. Obvio, en pocos años se da una de las conversiones más grandes en toda la historia de la iglesia. Pero es por esto, esta es la fuente primigenia. Algunos que comenzaron a conocer el náhuatl de parte de los escritores tanto mexicanos como españoles comienzan a hacer sus obras publicadas como Miguel Sánchez, Luis Becerra Tanco, etcétera, etcétera. Pero nunca pretendieron traducir palabra por palabra el Nican Mopogua. Simplemente lo leían y lo complementaban con todo lo que escuchaban a través de la tradición oral. Lo dice, por ejemplo, Luis Becerra Tanco.
que él tuvo en sus manos el Nicamopowa, pero también escuchó a los niños en los cantos que ayudan a la memoria de la tradición oral de todo el evento guadalupano. Así que él escuchaba y de toda la tradición oral, y aunque leía el Nicamopowa, no pretendió traducirlo palabra por palabra. Quien tradujo palabra por palabra el Nicamopowa es hasta 1926. Primo Feliciano Velázquez. Así que sucede que este humilde Macehual, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, de unos 57 años de edad, viudo, que había sido bautizado en 1524, el 9 de diciembre de 1531, caminaba de Tulpetlac a Tlatelolco para recibir la catequesis de parte de los franciscanos. Fíjate cómo se habla. Era muy temprano, era sábado, iba allí a orar y a recibir catequesis. Cuando llegó al cerro del Tepeyac, ya amanecía. Esto es brutal porque se está hablando de las 6:30, 6:40 de la mañana. Y es brutal porque me voy a saltar, pero cuando se plasma la imagen de la Virgen de Guadalupe, que tiene en sus manos el obispo, quien pidió la señal, pero que la tiene en ese momento en el cuello Juan Diego, es a las 6:40 de la mañana también. Es que es maravilloso estos horarios y ver así concretamente que es una entrada de algo nuevo. Y eso que pensaban los indígenas que iba a terminar en un apocalipsis, resulta que efectivamente es un sol, es una era nueva. Algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios, pero nunca se imaginó que ese sol vendría de lo alto. Esa era vendría de lo alto. Y así es todo el evento guadalupano. Bien, esto ya lo vimos. Así que aquí con esta muestra nada más es puntualizar Cuautitlán, pasa a Tulpetlac, tiene que caminar por toda esa parte y llega al Tepeyac. Ahí está el Tepeyac para tomar la calzada. O sea que el Tepeyac, digamos así, le salió al paso a Juan Diego. Ella quiere una casita sagrada para ofrecer mi amor persona. Fíjense que esta parte es muy hermosa, porque ella lo dice con toda claridad cuando se presenta ante Juan Diego. Yo soy María, la madre de Tloquenahuaque, Pamenuani, Teyocoyani, Ilhuicahuatlaltipaque. Esas palabras, como lo acabo de exponer, ya lo sabía Netzahualcoyotl, ya las conocía. Las conocía Juan Diego porque él es de mentalidad tolteca, es del territorio de Texcoco, es del territorio de Netzahualcoyotl. Tloquenahuaque, Pamenuani, Teyocoyani, Ilhuicahuatlaltipaque, conocía ya esto, son las semillas del verbo que están plantadas en el corazón. Pero la Virgen de Guadalupe lo lanza a Jesús. Y aquí tenemos un punto importantísimo para toda evangelización, para toda misión. Es tomar esas semillas del verbo y llevarlas a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Cuando ella le dice, quiero, tanto deseo, una casita sagrada, para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él. Mi amor persona. Los indígenas no tenían idea de que un Dios pudiera ser amor. No había ese concepto para ningún Dios, ningún ídolo. Amor, no. Y la Virgen de Guadalupe lo dice con toda claridad, para ofrecer mi amor persona. Algunas traducciones dicen para mi amor personal. No, gracias a Monseñor José Luis Guerrero, entendemos lo que dice en náhuatl la Virgen de Guadalupe precisamente. Es mi amor, que es una persona, mi amor persona. Y todavía dice, Él que es mi mirada misericordiosa. Es algo increíble para el indígena saber ahora que el verdaderísimo Dios por quien se vive es misericordioso. No había ese concepto para ningún Dios de parte de un indígena. Él que es mi auxilio, caray, un Dios redentor, Él que es mi salvación, un Dios salvador, no tenían esos conceptos para ninguna idolatría. Así que ella le dice 4 cosas que lleva a plenitud
aquellas semillas del verbo. El verdaderísimo Dios por quien se vive es misericordia, auxilio, redención, salvador y amor. Estas 4 características es lo que a nosotros como misioneros, como evangelizadores, es lo que tenemos que tener en el alma, en el corazón. Y ahí está el punto, mijos, en mucho. Que somos nosotros los que estamos secos, con un corazón que no sabe palpitar en el mismo corazón del amor de Dios. La primera, digamos, el primer paso para una verdadera misión es precisamente con nosotros mismos. Así lo veo yo. Por lo menos lo veo en mí. Por lo menos lo veo en mí. Tú tienes que poner en tu corazón esa verdad de un Dios, sí, todopoderoso, un Dios creador del ser humano, un Dios dueño del cielo, el dueño de la tierra, verdadero, perfecto. Pero además un Dios que es misericordia, que es redención, que es salvador y que es amor. Ser uno el primero que se convierta. Tiene que ser uno el primero que se convierta en esta vitalidad. No es solamente un señalamiento mental, es vitalidad. Y luego dice que quiere esa casita sagrada para una segunda cosa que lo pongo ahí. Cuando le dice, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno. Está hablando de todo el continente. Y de las demás variadas estirpes, naciones, está hablando de Asia, está hablando de Europa, África, Australia, por supuesto, América. Es madre de la humanidad. Y cuando empecé a hacer toda la búsqueda de dónde están sus santuarios, sus imágenes en tantas partes del mundo, caray, me encuentro con cosas que yo nunca hubiera sospechado siquiera. La Virgen de Guadalupe la mandaron al espacio en un satélite. ¿A quién se le iba a ocurrir algo así? Pues tengo la foto, tengo el director de ese programa, de ese satélite, que buscaron cómo hacer esta imagen que el sol no la perjudicara allá en el espacio y la lanzaron al espacio a la Virgen de Guadalupe. Y así hay en todas partes. Así que es la madre de la humanidad. Y 3, para escuchar tu tristeza, para remediar todo tu dolor, tu miseria, tus penas. Está manifestando el inmenso, fíjate cómo lo voy a decir, el inmenso amor de Dios Padre con maneras maternales. El mismo Dios Padre manifiesta su inmenso y misericordioso amor a través de figuras maternales. Aunque tu madre te llegara a abandonar, yo nunca me olvidaré de ti. Dios mismo tiene que usar estas figuras maternales para manifestar su inmenso amor. Así viene. Y eso es esencial en toda misión. El amor que tiene que brotar desde tu corazón. No es solamente hablar del amor. Hay que vivir el amor, especialmente como lo que patentiza el amor, que es con los demás, con el prójimo. Así que me voy a saltar algo, pero lo voy a decir porque me parece muy importante y el tiempo está avanzando demasiado rápido, y aquí me parece algo muy importante de señalar. Te recuerdo que la Virgen de Guadalupe quiere su casita sagrada en el llano del Tepeyac, y ya vimos en qué lugar tan nefasto. Cuando Juan Diego le da la vuelta al cerro y baja la Virgen de Guadalupe y lo ataca, bajo, lo está atajando donde ella precisamente quiere su casita sagrada. El primer peregrino, digamos así, que ella abre sus puertas de este santuario y lo invita, es Juan Diego. Porque Juan Diego viene llorando, viene angustiado porque el tío se está muriendo. Y el tío anciano
Juan Bernardino, no es solamente un pariente más, es su anciano, y para los indígenas el anciano es la raíz, es la autoridad, es la sabiduría, es el pueblo. Se le está muriendo su pueblo, su cultura, y ante todo lo que vimos inicialmente, claro que se está muriendo todo. Y ahí viene llorando Juan Diego, con esa angustia, con esa pena. Precisamente la Virgen de Guadalupe quiere esa casita sagrada para escuchar tu tristeza, para remediar toda tu tristeza, tu dolor, tu miseria, tus penas, claro. Y ahí vuelve como, hace cuenta que agarra en los hombros a Juan Diego, diciéndole, no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Ya se lo había dicho el sábado 9 de diciembre de 1531 arriba del cerro. Pero ahora, precisamente como le dijo, quiero esa casita sagrada porque soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno. Ahora se lo está diciendo precisamente en donde ella quiere su casita sagrada, en el llano del Tepeyac. Se lo está diciendo de una manera tan fuerte, tan profunda, cuando le dice, ¿acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? No estás sanando en primer lugar al tío, lo estás sanando a él, porque él estaba a punto de perder la esperanza. ¿Y cómo lo sé? Lo dice Juan Diego. Cuando la Virgen lo ataja, Juan Diego le dice, un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, está a punto de morir. Pero niña mía, para eso nacimos. Vinimos para esperar el trabajo de nuestra muerte. Así dice. Y le salió lo tolteca a Juan Diego. Le salió lo netzahualcoyo. A eso vinimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte. A eso vinimos. La muerte tiene su victoria. No hay más. Y es ahí precisamente donde va sanando la Virgen de Guadalupe el corazón de Juan Diego en primerísimo lugar. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? Y por si eso fuese poco, le dice, ¿acaso no estás en el hueco de mi manto? Y te dije que esa frase, hueco de mi manto, significa en mis entrañas. Y esta mujer embarazada, ¿quién crees que trae en sus entrañas inmaculadas, sino a Jesús? Sino a Jesús. Y fue lo primero que le dijo a Juan Diego, por eso quería su casita sagrada, para manifestarlo a él, para ensalzarlo a él, para ofrecerlo a él, mi amor persona. Está poniendo a Juan Diego como a ti, te está poniendo en Jesús. ¿Acaso no estás en el cruce de mis brazos? Un corazón que palpita gracias al corazón sagrado de Jesús, palpita su corazón inmaculado. Así que eso que le había dicho desde el 9 de diciembre se hace patente en ese momento donde él quería darle la vuelta, porque tenía prisa, porque quería ir por un sacerdote para que preparara bien morir a su tío. Nunca se imaginó Juan Diego cuando le dice la Virgen de Guadalupe, tu tío ya está bien, pero lo creyó. Y si tú tienes en mente que la Virgen de Guadalupe no viene sola, sino que viene con Jesús en su inmaculado vientre, entendemos que ella, llevando a Jesús en su vientre, está en Tulpetlac. Y es ahí donde sana y salva a Jesús a través de la Virgen de Guadalupe al tío. Te dije que ella es cristocéntrica. Cristocéntrica. No solamente nos lleva a Jesús, sino que ella nos trae a Jesús. Nos trae a Jesús. Y ahí precisamente en la choza de Juan Diego donde está postrado el moribundo. Es Jesús quien sana y salva al tío anciano. Y no solamente eso,
sino que ella le da su nombre completo, Santa María de Guadalupe, uniéndonos a todos como su familia. Esa es la casita sagrada que tanto desea. Las misiones, la evangelización, es llevar a todos a Jesús, sí, pero también llevar a Jesús a todos, como hace la Virgen de Guadalupe, llevar el amor en tu corazón a todos. La Virgen de Guadalupe no solamente nos lleva con certeza, con seguridad a Jesús de la mano, no, no solamente, sino que nada menos que nos lleva en el hueco de su manto, en sus entrañas. Fíjate que estaba pensando cómo poder entender más claramente la inculturación que ella hace, porque vuelvo a repetir, no es una adaptación externa. Ella lleva hasta lo más profundo de nuestro ser, lo más íntimo. Ella nos hace una nueva creación. Por eso ella ha forjado su pueblo. Y mira que creo, todos los ejemplos son cortos, ¿verdad? Pero creo que me ayuda las palabras de Adán, hablando de nueva creación, la creación con Adán. Te recuerdo que Adán está en este mundo portentoso que hizo Dios, que creó Dios. Dios lo ve como solo y hace a la mujer de sus huesos, de su costilla, dice la narración. Y cuando Adán ve a Eva, la expresión es tremendamente profunda cuando dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. No hace mucho yo capté que la sangre se produce por lo interno de los huesos. Así que el decir hueso es propiamente la fuente de la sangre, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Fíjate que esa expresión me ayuda como, poniéndola así, como si la Virgen de Guadalupe al vernos a nosotros nos dijera, estos sí son huesos de mis huesos, carne de mi carne. Es así la inculturación. Somos parte de ella y ella de nosotros. Cuando Juan Diego va a cortar esas flores, para el indígena, y lo dice Miguel León Portilla, el anhelo más grande, también lo dice Ángel María Garibay en su literatura náhuatl, dice una cosa que a mí me parece preciosa. Los indígenas, el anhelo más grande que tenían era el cortar flores en el paraíso. Suena muy, muy poético, muy hermoso, pero ¿qué quiere decir eso? Te recuerdo que flor y canto significa la verdad divina. Y eso de cortar flores en el paraíso significaba el tener, el poseer la sabiduría divina. Y uno, no lo dice tan poéticamente, pero uno lo señala muchas veces cuando dice, ¿qué haré en mi matrimonio? ¿Qué haré en esta situación? ¿Qué haré con mis hijos? ¿Qué haré? ¿Qué decisión tendré? ¿Cómo quisiera tener la sabiduría divina para poder ser asertivo? Es algo así, cortar flores en el paraíso. Es tener la sabiduría de Dios, poseer la sabiduría de Dios. Ese es el anhelo más grande del indígena. Así que la Virgen de Guadalupe lo que está haciendo es cumpliéndole el anhelo más grande de un indígena, cortar flores en la tierra, sí, en esa tierra muerta, árida, pedregosa, pero que se convierte en un verdadero paraíso. Así que le da el anhelo más grande. Y en ese momento también le había dado el anhelo más grande a su tío, porque acuérdate que él quería un sacerdote. Y nada menos que le llevó a Jesús, el sacerdote, al ungido, que lo sana y lo salva. Y esas flores que va cortando es para precisamente darle lo que tanto anhela el obispo, que es una señal, una señal. Y tanto anhelaba el obispo esa señal, porque acuérdate que él fue el que dijo, si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse. Lo que tanto anhelaba el obispo y ahora con la señal.
¿Y qué anhela la Virgen de Guadalupe? Lo dice así ella, ¿eh? Quiero tanto deseo una casita sagrada, y la quiere en el llano. Y ha llegado ya un primer peregrino que viene con su tristeza, su dolor, su llanto. Y lo que tanto anhela Jesús, lo que tanto anhela, por eso se encarnó, por eso es un Dios en medio de nosotros. Es la salvación para cada uno de nosotros. Es darnos su misericordia, su redención, su salvación, su amor. Eso es lo que tanto anhela Jesús. Así que se está cumpliendo plenamente cada uno de estos señalamientos, este deseo, este anhelo que brota del corazón. Juan Diego toma esas flores y las pone en el hueco de su tilma. No es un accidente que en el Nica Mocowa se manifieste así 4 veces, hueco de mi tilma. Baja con esas flores. Su tilma, dice muy poéticamente también Carlos de Sigüenza y Góngora, trae al paraíso. Su tilma, su capa, se convierte en pedazo del paraíso. Y viene con esas flores. Se las enseña a la Virgen de Guadalupe y ella hace un signo que precisamente es esta inculturación del Evangelio. ¿Cuál es? Toma las flores, aquellas flores que en lo alto del cerro donde fueron esos cantos, flor y canto, toma la verdad divina representada en esas flores y las pone en el justo lugar dentro de la tilma, que significa la continuación del ser humano. Así que pone esas flores en el justo lugar del ser humano en la tilma de Juan Diego. Va Juan Diego con el obispo, ahora sí, la señal. Llega a su casa a las 5 de la madrugada. Los criados lo dejan afuera, otra vez. Lo dejan afuera, lo humillan. Sin embargo, uno de ellos alcanza a observar que algo trae en la tilma. Y él quiso 3 veces de tomar esas rosas que veía, esas flores que veía, como pintadas, como bordadas, hermosas, preciosas, dice. 3 veces trató de hacerlo, pero no pudo porque nadie puede poseer la verdad divina. Aquel que vive en la mentira, en el engaño, en la traición, no puede poseer la verdad divina. Así que él es el quien le avisa al obispo de que ahí está el indígena y tal vez trae la señal. Cuando pasa a ver al obispo, estamos hablando de las 6:15 de la mañana. ¿Cómo lo sé? Porque en las informaciones jurídicas, estas que te digo, de 1666, cuando le preguntan a 3 de los indígenas este punto, ellos narran de que a Juan Diego lo dejaron ahí más de 1 hora, esperando. Si llega a las 5, y estamos hablando un poco más de 1 hora, estamos hablando de las 6:10, 6:15, cuando entra a ver al obispo. A mí me interesa esa actitud del momento en el cual se plasma la imagen en la tilma. Cuando termina de hablar Juan Diego ante el obispo de todo lo que sucedió, es cuando le muestra para él la señal perfecta, flores. Y luego, ¿en qué lugar? Muerto, árido, pedregoso, sin vida. Y dice, no por eso dudé, no por eso dudé. Este hombre que por poco pierde la esperanza y la fe, manifiesta que tiene fe, no por eso dudé. La Virgen de Guadalupe lo había sanado con esa esperanza y esa fe. Así que cuando le da las flores al obispo, es cuando se plasma la imagen en la tilma de Juan Diego, en el hueco de la tilma de Juan Diego. Y señalo eso de hueco en la tilma porque ella le había dicho que estaba en el hueco de su manto, en sus entrañas, lo había puesto en Jesús. Y ahora ella misma se coloca con Jesús en el hueco de la tilma de este laico humilde, sencillo. Es una profunda intimidad, esa conexión de parte de Dios, esa encarnación brutal que hace Dios y es efectivamente el Emmanuel en medio de nosotros. Y si tú te fijas, si estamos hablando de que la tilma es la continuación del laico y que tiene esta verdad divina, flor y canto, que la Virgen de Guadalupe ha colocado en el justo lugar,
Y que todo esto con la imagen, teniendo a Jesús en su inmaculado vientre, en el centro de su imagen, pero ahora en el centro del hueco de la tilma de este laico, le pertenecen al obispo quien pidió esta señal. Y entonces, si te fijas, uniendo todo esto, es la iglesia. Es la iglesia, con sus laicos, con sus consagrados, la verdad divina a través de la Virgen de Guadalupe, que se plasma en tu persona. Tú eres hueso de sus huesos, carne de su carne. Esa es la misión, esa es la evangelización, ese es el compromiso, esa es la entrega de Jesús en el amor y para el amor. Es contemplar a la otra persona y ir más allá de tradiciones, de costumbres, de idiomas, para solamente hablar el idioma del amor en lo más profundo de su ser y manifestar a Jesús y plasmar a Jesús y ponerlo en el corazón. Yo no sé cómo poder hacerlo sin Guadalupe, porque es ella, con su aliento, su voz, su palabra, incluso esa forma de decirlo. Ya escuchaste, hijo mío, mi aliento, por supuesto que nos recuerda el Génesis, el aliento de vida en esta nueva creación, mi palabra. Así que es precisamente esta nueva creación que ella hace. Es como llevar a María y que ella, llevando a Jesús, ella sea la que toque el corazón. Ella lo sabe hacer, ya no lo manifestó. Millones y millones y millones de conversiones, pero te necesito a ti, sacerdote, para las confesiones, los matrimonios, los bautizos. Te necesito a ti. Y por eso los misioneros están espantados cuando en un solo sábado, 14,000 bautismos, por el amor de Dios. Hace una conversión como nunca antes se ha hecho en toda la historia de la iglesia. Los indígenas entusiasmados con toda la narrativa, con toda esta precisión de tantas cosas que tocaban lo profundo de su cultura, llevándola a la plenitud en Jesús, y cuando ven la imagen como un verdadero códice de amor que les habla y los centra en Jesucristo nuestro Señor, con esa armonía amorosa que viene de su madre. Es una cosa impresionante todo lo que se logra la conversión gracias a ella. Los misioneros estaban todos, decía Motolinia, están muy fríos, no sabían más. Y ya viste, con todo el pleito que hubo, querían regresarse todos a Castilla, y por poco asesinan al obispo. Y llega ella con Jesús. Y ella nos llega con Jesús. Y es algo brutal lo que hace ella. Llevarla en el corazón, llevarla en el alma. Eso me lo vas a entender tú, Jesús, y todos los sacerdotes que me están escuchando, porque nos ha tocado tener días de muchas celebraciones, y uno termina mareado de tantas cosas, tantos bautizos o tantas confesiones, y realmente resulta a veces muy pesado, muy cansado. Aquí en la Basílica de Guadalupe, yo te puedo decir, son filas y filas para confesarse siempre. ¿Cómo le hicieron los misioneros para bautizar en un solo día 14,000? Y para ponerlo en perspectiva, yo estaba encargado hace algunos años de una iglesia, de una rectoría, San Buenaventura Cruz de Gor. Y recuerdo que un sábado, porque aquello se volvió como una parroquia, un sábado querían muchas celebraciones, bautizos, matrimonio, la misa del día, primeras comuniones y todo eso. Ustedes me entienden, padres. Y yo les decía, traigan a su sacerdote, porque eran 12 celebraciones ese sábado, yo no las voy a hacer todas, no puedo y no debo. Así que traigan a sus sacerdotes. Tú quieres un matrimonio, tráete a tu sacerdote. Tú quieres un bautizo, tráete a tu sacerdote. Nadie me hizo caso, viva México. ¿Y quién crees que tuvo que celebrar? Pues yo. Yo tuve que salir adelante con eso. 12 celebraciones ese sábado. Y una primera comunión, y la misa del día, y un difunto, y otro matrimonio, así estaba como loco. Y la última celebración creo que fue un bautizo, y creo que casé al niño con la madrina. Yo ya no me acuerdo. Terminas todo. Yo creo que algo así pasa, precisamente. Imagínate, 14,000 en un día. Y así todas
todas las narrativas de los franciscanos, están asustados, así lo dicen, estamos asustados, esto es de maravillar, no los compeliendo nadie, no siendo empujados por nadie, están así los frailes, y decían una cosa hermosa, que cuando los veían, después de tanto trabajo que tenían, pero los veían con tanto gozo, con tanta, fíjate cómo la Virgen de Guadalupe los lleva a los sacramentos, los lleva a Jesús, como los lleva aquí. María los trae a la confesión, los trae a la misa, los lleva a Jesús, María de Guadalupe. Y entonces dicen los franciscanos, es un gozo, una alegría que al ministro le infunde vida. Así dicen los franciscanos. Maravillosos. ¿Qué pasó con Fray Juan de Zumárraga? Termino con eso, ya me pasó un poco, pero termino con eso. Fray Juan de Zumárraga, cuando dice en 1529, si Dios no provee, con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse. Se va a defender a España en 1532 de todas las acusaciones que le hicieron en la primera audiencia. Imagínate tú, los que querían asesinarlo. Ellos fueron quienes lo acusaron de quién sé cuánta, 34 acusaciones, imagínate tú. Y tiene que ir a la corona para defenderse. Yo creo que ese fue un golpe de tristeza fuerte que tuvo Zumárraga, porque lo conocía el rey. El rey casi lo obligó, te digo, para ser obispo. Y ahora tiene que defenderse de estas injustas, mentirosas, difamatorias acusaciones de los injustos, de los rateros, de los violadores y de todos ellos. Sí se defendió bien. En 1533 lo consagraron obispo en Valladolid. Regresa en el 34. En 1539, 10 años después de aquella frase, si Dios no provee, con remedio de su mano, le escribe al rey una frase que a mí me llama mucho la atención, fuerte, porque le escribe al rey Juan de Zumárraga, diciendo, de aquí, desde México, desde las Indias, quizás quiere ya, querido Dios, iniciar la reforma universal. ¿Qué tal? 10 años antes está diciendo que si Dios no interviene, esto se pierde, y ahora está diciendo que desde aquí, desde México, desde las Indias, la universal reformación se haya de comenzar, así lo dice. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Años más adelante, hasta él quería ir a China de misiones, este hombre de casi 80 años, por el amor de Dios. ¿Qué le pasó? ¿Qué vitamina tomó? Y antes de morir, 5 días antes de morir, en 1548, le escribe al rey diciéndole, fíjate, y es verdad, que habrá 40 días que con ayuda de religiosos confirmé los indios de esta ciudad. Pasaron de 400,000 ánimas que recibieron el óleo y se confirmaron, a lo cual atribuyen mi muerte, y yo la tengo por vida, y muy contento salgo de ella. Ese es Fray Juan de Zumárraga. Queremos una conversión. Queremos, yo así lo veo, el que este pueblo pueda surgir en el amor. Podamos surgir en el amor y comenzar por uno mismo. La conversión se da por uno mismo primero. El cambio hay que hacerlo hacia adentro primero. Y eso ayuda, el pretender también ayudar a los demás a conocer a Jesús, a conocer el amor, a conocer a María de Guadalupe que nos lo trae. Ella no nos dejará perdernos. Ella no nos dejará en la frustración, en la destrucción, en los asesinatos. Ella no nos dejará con esta sangre inocente. Ella no nos dejará de su mano, del hueco de su manto. Pero nosotros tenemos que hacer lo que está de nuestra parte, como lo dice ella. Ya escuchaste, hijo mío, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga mucho.
No, pues muchas gracias, monseñor, por estar con nosotros y pues cerrar de esta forma tan conmovedora y bueno, sobre todo pues que no se quede como decía en algún momento, vea como que nada más en el sentimiento, sino pues que realmente esto pues nos mueva a la acción. Pues yo creo que ya por el tiempo la mayoría pues siempre tiene buenos deseos, buenos comentarios. Solamente por aquí dos cositas. Por aquí nos dice Lulu que por eso lo de quesaditzin es mentira, las quesadillas sí llevan queso, por la analogía que hacía. Pero también nos pregunta sobre el nombre del poema de Netzahualcóyotl que ayer nos comentó. Cantos mexicanos. Santos mexicanos. Cantos mexicanos. Cantos mexicanos, muy bien. Y por aquí Moni también nos pregunta ¿por qué se dice Teotihuacán y Tenochtitlán? No se dice Cuautitlán, sino Cuautitlán. Debería de tenerse el acento no en la última, sino en la penúltima, es verdad. Por eso se ha cambiado. Tenochtitlán, antes se decía Tenochtitlan. De hecho, Panquetzalistli, no es Panquetzalistli. O sea, es la anterior a la penúltima, es la que se acentúa en náhuatl, efectivamente. Pero ya en costumbre se ha continuado así. Por ejemplo, Cuautitlán se escribía con una H, Cuau, H, como Cuauhtémoc, ¿no? Cuau, H, y después ya se ha quitado eso. Entonces muchas veces son ya formas de que se han vuelto culturales y se han vuelto así, ahora sí que del dominio público, ¿no? Y es difícil cambiar a veces ese tipo de acentos o de nombres, pero bueno, es cuestión de que alguien, si bien quiere esa exactitud, lo haga, pero ya forma parte del dominio público, yo diría, ¿no? Cuautitlán. Muy bien, pues serían las cosas que tenemos. Entonces, pues antes de concluir con la bendición, ya por aquí don Toño está preparado para la fotografía final de este día. Les pedimos a todos que pues, puedan activar sus cámaras un momentito para la fotografía. Voy a quitar esto. Sí, padre, adelante. Aquí ve el rostro de 58 personas y como 75 en Codipac, en nuestra página institucional. O sea que ¿cuántos somos en total? Alrededor de 130 muy personas. Bien. Así que, don Toño, por aquí, manifiéstese. O si no, le vamos a salir. De la primera a la segunda parte estoy esperando cámaras. Acción. Prendan cámaras, por favor. Lourdes Martínez, Luis Gerardo, Ani, Ceci, Nora, Rosario Herrera, prendan cámaras, por favor. Abigail, cámara. La tomo sin persona. Les pone un sticker. Y voy con la última pantalla que ya te vi, Ani. Ya te vi, Eugenia. Saúl, ya. A 1, 2, 3. Bien peinados. Y tomo la última, ¿no? Ya son todos. Gracias, buenas noches. Muy bien, pues, monseñor, pues le agradecemos que nos dé la bendición para podernos retirar y recuerden que mañana nos vemos con el maestro Rodrigo Guerra. Así que, pues, si gusta estar también, monseñor, pues bienvenido, ya sabe. Gracias. Que Dios los bendiga mucho. Que el Señor los cuide. Gracias. Que los acompañe. Que Santa María de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas y de amor que es Jesús. Jesús, que nos llena de amor y gracias a ella, a nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho. Bueno, me estaba faltando un detallito, monseñor. Vamos a leerle un pequeño reconocimiento y también por aquí tenemos un presente para usted. Ahí como que veo que le hace falta un huequito, va a ser para este librito. Muy bien, gracias.
Saludos, monseñor. Que son los 50 años de la vida diocesana. Cumplimos hace poquito nuestros 50 años con este documento, Caminando Agradecidos en la Fe. Después se lo haremos llegar con el reconocimiento que ahorita le voy a dar lectura. Si me ayudas por ahí, Ángel, por favor. Y dice: la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación CODIPAC y el Decanato de Comonfort otorga el presente reconocimiento a Monseñor Eduardo Chávez Sánchez por su valiosa participación en la 4ª edición de la Semana de Formación y Actualización INVIA, realizada del 3 al 7 de noviembre de 2025 con el lema: con María de Guadalupe construimos esperanza y misión para nuestro caminar pastoral. Que la Santísima Virgen de Guadalupe continúe guiando su servicio y compromiso en la misión evangelizadora de nuestra iglesia. Celaya, Guanajuato, noviembre de 2025. Pues todo esto se lo haremos llegar primeramente Dios, monseñor. Y pues muchísimas gracias. Y ya sabe que aquí en la diócesis de Celaya tiene su casa. Muchas gracias. Perfecto. Mucho. Gracias, monseñor. Saludos. Gracias.